colocando en el chat su nombre y a qué se dedican para ir conociéndonos un poquito más. Buenas noches, bienvenidos a todos los que se han ido agregando. Pueden ir colocando en el chat su nombre y a qué se dedican para seguir conociéndonos un poquito más. Hola Vanessa Reynoso, ¿cómo estás? Ella se dedica al área de comunicación corporativa. Bienvenida. Bienvenida Zulmi García, consultora en gestión de datos. Romina, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Ella también se dedica al área de comunicación corporativa. Dora, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Dora es emprendedora social. Buenas noches a todos los que se han ido agregando. Bienvenidos a esta nueva entrega de Coming Together. Ya pronto estaremos iniciando. Pueden ir colocando por el chat su nombre y a qué se dedican para seguir conociéndonos un poco más. Marcos Noriega, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Marcos se dedica al área de mercadeo y ventas de la industria de licores. Ana Sierra, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Ella es del área de relaciones públicas y marketing. Bienvenida, Claudia. Claudia trabaja en una agencia de promociones y eventos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya pronto estaremos iniciando. Buenas noches, Pablo García. Muchas gracias por acompañarnos. Miguel, ¿qué tal? Anaime Acta, ¿cómo estás? Buenas noches. Anaime creo que nos ha acompañado en otras entregas. Bienvenida. Joana Duarte, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Perfecto, yo creo que ya podemos ir iniciando. Les decía al principio que sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva entrega de Coming Together, iniciativa de Chess Space para mantenernos inspirados y conectados desde casa. Yo soy Yanilda Ramírez, les estaré acompañando como su moderadora. Para mí es un placer compartir con ustedes en esta noche. Sobre las preguntas y respuestas, pueden ir colocándola en el chat, que a medida que vaya avanzando la presentación las iremos interactuando. Buenas noches a todos y muchas gracias por conectar con nosotros. Nuestra invitada de hoy nos trae un tema muy interesante sobre cómo innovar en escenarios de alta incertidumbre. Ella es directora país en Pisolante, una firma internacional de consultoría en estrategia y comunicación empresarial. También es consultora en estrategia, comunicación, sostenibilidad e innovación. Ana Karina es emprendedora corporativa y también profesora universitaria. Ana, bienvenida. Muchas gracias por formar parte de nuestro Coming Together. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Karina, y muchísimas gracias a todo el equipo de Chess Space por la invitación y por contar con toda esta audiencia para poderles compartir de un tema que realmente se ha convertido en una gran pasión para mí. Que se convierta en una pasión también para todos ustedes y que les pueda inyectar un poco de esa energía de lo que significa el tema de innovación.
Tenemos 37 personas hasta ahora participando. Me gustaría que fueran colocando igual en el chat el país donde se encuentran. Veo que hay algunas personas que lo colocaron como Panamá, Dominicana o Venezuela, pero sería ideal si igual van colocando desde donde se encuentran para poder darles ejemplos mucho más cercanos y atinados a esos países donde se encuentran. Bueno, les cuento un poquito que vamos a estar hablando el día de hoy. Básicamente es el tema de innovación. Cuando yo conversaba sobre el tema y el qué escenario podíamos conversar o de qué podíamos hablar, la verdad es que el tema de innovación, y estoy seguro que muchas de las personas que están hoy acá, y particularmente que vi que alguien estaba conectando del tema de tecnología, tienen muchísima información sobre lo que refiere a innovación y la verdad es que es un tema bastante amplio. Sin embargo, en estos momentos en los que estamos viviendo actualmente, que son, digamos, bastante críticos y bastante complejos, donde la incertidumbre es cada vez mayor y cada vez más difícil poder saber hacia dónde vamos a orientar, digamos, nuestras ideas de negocio o nuestros planes de negocio, uno de los temas importantes a tomar en cuenta es precisamente la innovación. Y dentro de esto hay muchísima cabida. Entonces, les voy a contar un poco unas experiencias que tienen que ver con cómo podemos innovar en estos entornos, entendiendo que el COVID-19 o coronavirus no necesariamente es algo que tiene 2 meses corriendo, sino es algo que va a seguir corriendo durante un gran tiempo. Porque un punto importante es elevar la importancia o la relevancia que tiene el que estos procesos que estamos viviendo actualmente ahorita van a tener una secuela, van a tener unas consecuencias, y si bien tenemos que estar trabajando, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con comunicación, estrategia, operatividad, gerencia y el poder sostener nuestro negocio, también hay una pequeña parte que tenemos que destinar a la innovación si queremos realmente ser competitivos en el mercado, por un lado, y adicionalmente poder entender que hay una cantidad de audiencias y de actores dentro del entorno que no están adelantándose y ellos pueden tomar una iniciativa que quizás nosotros teníamos prevista o que vamos a requerir para poder operar. Entonces, hay una competencia muy alta, aunque no se crea. Le comentaba a Karina antes de iniciar que de hecho muchas de las empresas tradicionales, por los procesos que normalmente llevan o ejecutan en su know-how y sus modelos de negocio, llevan más tiempo para tomar decisiones. Y estos son momentos de muchísima agilidad, porque prácticamente la innovación en escenarios de alta incertidumbre requieren de máxima agilidad. Y es parte de lo que vamos a ver hoy. Sin embargo, hay temas bien importantes a tomar en cuenta y uno de ellos es compartirles un tema que ha sido hablado muchísimo por expertos. De hecho, el World Economic Forum lo conversa, empresas como Gartner, como Deloitte, McKinsey, que son grandes consultoras que hablan y tocan estos temas continuamente. Se habla de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, plantea una contracción de las empresas en estos tiempos y normalmente al tener una contracción económica y a tener incluso una contracción por, digamos, recortes de personal, suspensiones, necesidad de reinvertirte como empresa y tener que invertir en algunas otras cosas, pues realmente son poco proclives a los cambios y ahí es donde justamente la innovación es la que más se pierde. ¿Qué quiere decir esto? En tiempos de crisis, uno de los aspectos en los que menos se invierte es innovación. Y es uno de los principales errores que las empresas cometen. Si bien, y es súper importante recalcar esto, tenemos que enfocarnos muchísimo en todo lo que tiene que ver con la dedicación de nuestro tiempo para poder sostener nuestro negocio, también tenemos que entender que hay una parte, un porcentaje en el cual debemos reinventarnos, debemos innovar y debemos poder saber qué hacer para poder crecer. Acá tienen un punto bien relevante y es que muchas empresas, y vamos a ver algunos ejemplos bien interesantes, algunos dominicanos, algunos un poco más, digamos, globales, pero hay un tema súper importante que tiene que ver con esa necesidad que han tenido muchas empresas de reinventarse muy rápidamente. Muchas empresas lo han hecho de manera radical. De un día para otro pasaron de ser empresas del sector automotriz a crear respiradores automáticos para las clínicas, o empresas que venían trabajando en materia textil, por ejemplo, y se reinventaron por completo y ahorita están haciendo mascarillas para las distintas personas, primeros sanitarios, las personas, digamos, de deliveries, o cualquier otra persona que realmente vaya a requerir de este artículo o de esta mascarilla como tal. Pero
tomando eso en cuenta, hay algunas empresas que se tuvieron que reinventar muy rápidamente, pero la pregunta es, ¿esa reinvención es realmente sostenible en el tiempo? Porque esa reinvención que me hizo migrar de un foco de negocio y un modelo de negocio a otro totalmente distinto por necesidad, por expectativas de mercado, por intereses de consumidores y por incluso esa propia necesidad de los empresarios, de los líderes que están detrás de estas empresas, de poder ayudar y poder ser de valor para la gente, en efecto, no van a ser perdurables en el tiempo. Es muy poco probable pensar que una empresa, por ejemplo, automotriz, se vaya ahora a dedicar 100% a crear, por ejemplo, respiradores automáticos, porque hay una situación que estamos viendo ahora, pero no es algo que vaya a ser perenne en el tiempo, o esperemos que no lo sea, pero es algo que, digamos, científicos y médicos no esperan que esto vaya a irse mucho más allá de 1 o 2 años. Va a depender evidentemente de distintos factores, pero ese no es el tema de este encuentro. Lo que sí es importante es que, uno, todas esas empresas que se reinventaron necesitan volverse a reinventar para poder innovar en cómo realmente desde su core van a decidir si su modelo de negocio continúa o no, e incluso si necesitan generar algunos procesos de mejora en lo que ya iniciaron. Y es por eso que, tomando en cuenta, digamos, algunos temas de contexto de lo que está pasando en el mundo, tenemos que entender ciertas cosas de la diferencia que trae esta situación del COVID con muchas otras del pasado. Hay un tema muy relevante que tiene que ver con cómo innovar, y cuando innovamos pueden haber escenarios de baja incertidumbre o escenarios de alta incertidumbre. Como nos encontramos en uno de alta incertidumbre, y me atrevería a decir incluso en lo personal y en lo profesional, de altísima incertidumbre, porque como profesional, como persona, como mamá, y como estoy segura que muchos de los que me están escuchando tienen la misma expectativa de hasta cuándo va a durar esto, porque no es solo que se reabra un país, es hasta cuánto va a durar, hasta cuándo va a ser el distanciamiento, hasta cuándo va a pasar esto, y qué es lo que las empresas, los negocios y la economía están haciendo para poder ayudarme, digamos, como persona, como profesional y a mi círculo familiar. Fundamentales, porque parte de la innovación se basa en entender los contextos. Nunca se puede llevar a cabo un proceso de innovación si no tengo claridad del contexto que yo estoy viviendo. Y ese contexto va a lo interno de mi compañía o de mi empresa o de mi emprendimiento, porque por allí vi también que hay alguna persona que se dedica al emprendimiento y me encanta que haya esa diversidad en el grupo. Y por otra parte, tengo que tomar en cuenta evidentemente lo que pasa a mi alrededor. Entonces, algunos temas que estoy segura que muchos han hablado y que se han conversado bastante. Uno, esta es la segunda mayor crisis después de la Segunda Guerra Mundial en términos de impacto económico y en términos de impacto incluso, me atrevería a decir, mental y psicológico, que para eso hay muchos expertos en la materia. La verdad es que han habido distintos impactos en simultáneo. El de la salud, no tengo ni que entrar en detalle en eso, creo que a todos nos ha quedado súper claro el nivel de impacto que esto puede generar en términos económicos también, de la información. De hecho, conversando con un colega que trabaja temas de innovación y que de hecho es líder de una empresa de talla mundial que de investigación e innovación de esa empresa, creo que fue en enero o febrero que conversábamos sobre cómo los medios de comunicación tenían que reinventarse. Y cuando me refiero a medios de comunicación, hablo de medios tradicionales como el radio, la televisión, los impresos, etc. Entonces, tomando eso en cuenta, que es básicamente una necesidad de reinvención y que los medios tradicionales estaban bastante en bajada en los últimos años, en este momento, por ejemplo, del coronavirus, se está viendo una subida muy importante y es básicamente por la reinvención que esto está dando. Y esa reinvención se debe a una necesidad por crear cosas distintas e innovar. Otro tema que es súper importante y que se ha tomado en cuenta en términos de contexto y entorno es la advertencia continua de empresarios como Bill Gates, de científicos, una cantidad impresionante, o de líderes del mundo como por ejemplo Obama, que hace varios años, incluso entre el 2016 y 2017, hablaban de una próxima pandemia que se iba a dar y de cómo las empresas y los países tenían que unirse para hacerle frente a esto, con protocolos innovadores, con medidas innovadoras,
con ayuda innovadora y unida, es decir, en sinergia de gobiernos y de empresas, cosa que no sucedió y que ahora muchos países y muchas empresas están viendo y se están dando cuenta que al final fue una información advertida que no se atendió. Lo otro tiene que ver con la atención de la crisis. Como les decía, es súper importante entender que lo primero y principal, y está bien y es lo correcto, es atender la situación de crisis de tu empresa. No, uno no puede pretender que va a empezar a innovar dentro de una empresa si no tienes tu negocio bien. Pero tampoco podemos pensar que tenemos que atender la crisis al 100% y dejar de lado la innovación, porque otro nos va a agarrar el terreno. Lo va a tomar y lo va a agarrar para él, bien sea una empresa competencia o bien sea incluso una startup que se está preparando para poderse enfrentar conmigo en el mediano o largo plazo. Luego, entender que hay unas nuevas expectativas en torno al consumo, al servicio, a la comunicación y a las realidades en general, que es básicamente un proceso donde tenemos que entender con data dura qué es lo que la gente quiere de nosotros. Y allí está uno de los puntos críticos de innovación que vamos a ver más adelante. Y lo otro que necesitamos vivir en una cultura de agilidad. Y esto puede sonar un poco complicado porque de hecho se ha hablado mucho de lo atorado o apurado o la vida tan compleja que estábamos viviendo antes de que esto sucediera y el cómo esta cuarentena, digamos, nos dio como un espacio para calmarnos un poco. Pero la realidad es que las empresas necesitan mucha agilidad en estos momentos si quieren realmente tener un diferenciador. Hay una frase que a mí me encanta de un filósofo y de hecho él tiene un libro bestseller que se llama Game Changer. Yo se los puedo escribir al final en el chat para que quien lo pueda leer se lo recomiendo muchísimo. Que dice así: la agudeza perceptual es la habilidad de discernir lo que viene antes de que la niebla desaparezca. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que nosotros como personas, como profesionales, como empresarios, como emprendedores, indistintamente del rol que estemos jugando en estos momentos, es importante tener en cuenta que necesitamos discernir de manera muy rápida el cómo vamos a crecer, cómo vamos a innovar y cómo vamos a superar esto. Porque una vez que esa niebla desaparezca, que es básicamente el COVID, que puede desaparecer dentro de 6 meses, dentro de un mes, dentro de un año, nadie lo va a saber a ciencia cierta hasta que haya una vacuna o haya un tratamiento o haya un milagro. Pero si no podemos ver como profesionales, empresarios, emprendedores, algo que podamos adelantarnos, vamos a perder esa oportunidad. Y esto es crítico y es muy necesario. Hay que empezaron a colocar sus sistemas, sus herramientas de impresoras 3D para poder ayudar a los sanitarios, a los médicos y a todo el sector salud. Todo lo que tiene que ver con esos respiradores que varios sectores, no solo la automotriz, sino algunos otros pusieron al alcance para poder darle la vuelta, reinventarse y poder colocar, digamos, información de apoyo. Incluso, por ejemplo, procesos de telemedicina, donde las personas quieren y necesitan, evidentemente, de atenderse médicamente, porque estamos en un momento donde, evidentemente, hay mucha tensión, hay mucha ansiedad, y de hecho hay una cantidad incluso de quiz o de test que te permiten tú saber, desde tu casa o desde el espacio donde te encuentres, si tienes la enfermedad o no, o si tienes probabilidad de tener la enfermedad o no. Hay empresas, por ejemplo, como Seguros Universal, que lo está haciendo en República Dominicana, y así como esas muchas en el mundo. Y la verdad es que esos procesos de innovación han tenido que ser muy rápidos y han tenido que ser muy ágiles, pero han sido bastante afortunados en estos momentos. Hablado muchísimo y que está en consonancia con, por ejemplo, cómo hacer que menos personas salgan a la calle para yo poder ayudarlos dentro de sus casas. Pero este es un sector que se ha tenido que reinventar, porque no tenía la capacidad de poder atender a una cantidad de personas como en el pasado. Han tenido que incorporar más personas. O la tan nombrada educación online, que ahorita ha cambiado de manera radical para los que son padres. La educación online, que ha cambiado tan radicalmente. Para los que son padres no me dejarán mentir que este proceso de pasarse a educación online ha sido bastante complicado, y el podernos adaptar no solo los alumnos, los profesores, los colegios, sino también los padres a estos procesos. Y al final son procesos de reinvención que van a requerir incluso de
se acostumbró a estudiar en su casa y después lo vuelves a llevar al colegio o al preescolar o a la universidad. ¿Cómo vamos a manejar esos procesos? Y son temas que hay que tomar en cuenta de cara a esta reinvención. Al final, la innovación es traducir la creatividad en oportunidades que agreguen valor. ¿Y qué es la creatividad? La creatividad es la capacidad de asociar cosas que anteriormente estaban desconectadas. La innovación no quiere decir crear ideas, no quiere decir reunir a un grupo de gente y hacer un brainstorming, no. De hecho, ese es uno de los principales riesgos que puede correr una empresa si trata de llevar a cabo un proceso de innovación de ese tipo. La innovación realmente es traducir la creatividad en una oportunidad, y esa creatividad es una capacidad de entender algo que antes no hacía clic y que ahora necesito que me haga clic. Pero ¿cómo debo llevar a cabo este proceso? No es a través de las ideas, no es el primer paso, y que lo vamos a ver más adelante, que es fundamental tomar en cuenta para poder llevar a cabo esto en adelante. Yo de hecho quería hacerles una pregunta y pueden colocarlo en el chat sin ningún problema, si les es más cómodo, pero esto es algo que a mí me compartieron hace unos meses atrás y a mí de verdad que me pareció genial, porque las mentes humanas, digamos, desde que estamos en los colegios, aunque ahorita hay bastantes variaciones en los sistemas educativos y ha ido mejorando, reinventándose, innovando, pero la mayoría de los, digamos, los colegios, las escuelas, etcétera, nos preparaban para tener una respuesta correcta. Solo podía tener una respuesta correcta. Y cuando uno ve un ejemplo como este, donde te dice expande una fórmula, la persona, no sabemos si en gracia o porque realmente lo pensaba así, porque aquí es la apertura de esa creatividad, pues empezó a expandir, o sea, el A más B lo expandió, el A más B lo expandió, el A más B lo expandió. Y al final el profesor le pone very funny, Peter, porque realmente no es lo que se está buscando. Estamos hablando de una fórmula. Pero ¿hasta qué punto la creatividad en el mundo e incluso dentro de las empresas se ha sesgado para hacer que las personas que quieran hacer algo disruptivo o algo distinto o nuevo no tengan posibilidad de hacer como esto? Por supuesto, la respuesta correcta no es esta, porque esto es un examen y evidentemente en el mundo de las fórmulas y los matemáticos, y quien sea más experto puede comentarlo. Hemos visto en esa coartar la libertad de crear y cómo tenemos que cambiar ese paradigma desde los niños hasta los adultos. Pero los que ya somos adultos necesitamos romper ese esquema de pensar que solo hay una manera de hacer las cosas. Pueden haber muchas maneras de hacer las cosas para tener resultados distintos, como evidentemente buscamos. Ana, se está cortando un poco el audio. Veo que nos informan aquí también en el chat. ¿Me escuchan ahorita bien? Ahora sí te escuchamos bien. Vale. Les comentaba me voy a ir un momentico al ejemplo anterior, por si acaso no lo pudieron ver, pero acá básicamente, y como dice Dora, es reaprender. Necesitamos reaprender a pensar, reaprender a crear, reaprender a observar para poder realmente tener alguna información que sea de valor y que pueda efectivamente generar alguna innovación positiva en todos nosotros. No podemos pensar igual si queremos resultados distintos. Y aquí es donde entra una regla que es fundamental en innovación de alta incertidumbre. Y este es el primer tip que les voy a dar y que es clave que lo entendamos, que es la regla del 80-20. ¿Qué quiere decir la regla del 80-20? Hace unos días yo escribí un artículo sobre esto que con gusto se los puedo compartir a través de Chess, que habla simplemente de entender que del 100% de tu operación o de tu empresa, tú tienes que dedicarle el 80% a atender la situación de tu empresa de crisis, de sostenibilidad del negocio, de sostenibilidad, digamos, económica, etc. Es decir, a sostener tu negocio, porque esto es fundamental. Pero necesitas dedicarle un 20% de tu gente, de tus recursos, de tu dinero a la invención, a la innovación. Porque si no, va a pasarte nuevamente lo que para otros casos pasa, que es que hay muchas empresas que sí le están dedicando no solo el 20, sino mucho más del 20 a reinventarse, a innovar, y en lo que esto pase, los consumidores y las expectativas que tengan esas personas van a estar en aquellos que agreguen más valor. Van a estar en aquellos que realmente se reinventaron, que realmente se adaptaron, que realmente le dieron cabida a la creatividad.
Y como dicen por allí, no tener miedo a exponer, como dice Dora, no tener miedo a exponer algo que te parezca diferente. Y ahora vamos a hablar sobre eso porque es uno de los puntos claves y que en todas empresas debería haber. Yo quisiera hacer un pequeño corte acá para ver si hay algunas preguntas que tenemos, y si no hay preguntas seguimos, pero sí le daría la palabra a Karina para ver si hay alguna pregunta y podamos solventarla ahorita para poder continuar y ya entrar en lo que viene en materia. Bueno, por el momento no tenemos preguntas, más personas se han presentado, nos acompañan desde Panamá, Venezuela, muchas personas de aquí de nuestro país, algunos comentarios. Veo que Dora Pariente comenta que ella vio un restaurante que se convirtió en supermercado y eso es parte del rediseño al que nos ha motivado todo este proceso. Cualquier pregunta que les vaya surgiendo pueden ir colocándola en el chat y nosotros con gusto la interactuamos. Excelente. Estoy viendo dos cosas que escribieron en el chat. Uno la escribió, denme un segundito para ver aquí, César, que está en Venezuela. Una manera útil para estimular la creatividad es estimular o utilizar el brainstorming. Sí, es correcto. Sin embargo, el brainstorming tiene que tener unas características muy particulares y en términos de innovación requiere unas metodologías. Hay múltiples metodologías y eso va a depender mucho de qué tipo de innovación quieres lograr, qué tipo de sector te encuentras o en qué sector te encuentras y cuál es tu objetivo. Porque puede haber brainstorming, por ejemplo, asociado a design thinking, que es un método muy particular y cerrado para lograr objetivos, o a través de Lean Startup o de procesos de Agile. La verdad es que hay como 20 y pico, no sabría el número exacto tal cual, pero más de 20 metodologías de innovación existen y hay que ser muy acertados si queremos lograr. Porque el problema del brainstorming es algo que coloco un poco más adelante y me adelanto, que es el group thinking, que es básicamente el que cuando tú haces o abres, imagínate que estamos todos reunidos y acá estamos todos virtualmente, pero estamos todos reunidos y yo les digo, bueno, necesitamos crear o pensar en este proceso que no está funcionando, vamos a abrir las ideas para que tengamos un brainstorming. Ahí normalmente, ¿qué pasa? El que es más hablador o el que le gusta participar más es el que va a ganar en términos de ideas. Quizás no se preparó porque no entendió la actividad, o el que normalmente no habla puede tener una idea súper valiosa, pero no la va a colocar. Y allí estamos perdiendo realmente el valor y el potencial que requiere un grupo de trabajo. Y por eso es fundamental que los procesos de brainstorming tengan realmente una buena cabida. Otro comentario que hacen acá es que si el 80-20 lo hace Francisco, ¿cómo está Francisco? ¿El 80-20 se basa en alguna estadística de empresas exitosas o es una aplicación de Pareto en sentido común? Es una aplicación de Pareto en sentido común. Esto puede variar, de hecho, se puede dedicar mucho más tiempo, pero lo que se recomienda es que sea un 20%, porque en momentos de situaciones de alta incertidumbre vas a necesitar muchos recursos para la sostenibilidad de tu negocio, pero sí vas a necesitar un grupo de personas que se pueda dedicar a esto. Daniela comenta, creo que ahora más que nunca la clave de la innovación está en poner al cliente en el centro. Exactamente, Daniela. Eso lo vamos a ver ahorita y qué bueno que lo comentaste. Sé que se está cortando un poquito el audio, voy a tratar de hablar un poco más lento, pero igual, si tienen alguna duda, váyanla escribiendo que yo les voy a ir comentando progresivamente. Y si necesitamos retroceder, retrocedemos sin ningún problema. Innovación. La innovación incremental y la innovación radical. Normalmente las empresas conservadoras ejercen o ejecutan la innovación incremental, que son aquellas empresas que tienen mucho conocimiento y trabajan en baja incertidumbre. Y por otra parte, es la innovación radical, que son empresas que tienen poco conocimiento, es decir, su sector, su tipo de modelo de negocio, etcétera, no es tan conocido y tienen altísima incertidumbre. Normalmente, ¿cómo se componen? En innovación incremental suelen estar las empresas tradicionales o conservadoras y en innovación radical están las startups o emprendimientos en su etapa inicial. Ya cuando se convierten en empresas, digamos, de larga data, pues evidentemente pasan a otro esquema. Pero ¿qué pasa acá? Para los momentos que estamos viviendo ahora, como el COVID, necesitamos unificar ambas. Necesitamos tener la posibilidad de hacer innovación incremental o innovación radical porque estamos encontrándonos en un momento de altísima incertidumbre. ¿Qué quiere decir esta innovación incremental? La innovación incremental no es más que mejorar un proceso, fortalecer un proceso,
es algo que es conservador. Es decir, es una mejora de un proceso, de un producto, de un servicio que existe. En el caso de innovación radical, es algo totalmente disruptivo. Por ejemplo, empresas que han sido innovadoras en el aspecto radical históricamente son aquellas empresas como Airbnb, empresas de deliveries, empresas, por ejemplo, como empresas de telefonía. En el caso de España, por ejemplo, Telefónica es una de las empresas de su hacer como negocio, Uber, como dice Lourdes. La verdad es que todas aquellas que sean totalmente disruptivas a lo que uno estaba acostumbrado como ser humano. Tesla es la número 1 en innovación radical, no lo digo yo, lo dicen expertos en la materia, y es un caso que les recomiendo ver. Hay miles de ejemplos en Google y lo pueden ver y es espectacular el caso de ellos. Pero es súper importante entender que para el momento que estamos viendo ahorita necesitamos integrar lo mejor del mundo incremental y lo mejor del mundo radical para poder hacer frente a lo que estamos viviendo. Ahora, la pregunta clave. ¿Cómo innovar en escenarios de alta incertidumbre? La verdad es que hay una respuesta que probablemente no todos se imaginen, pero es entender que tenemos que tener distintas aproximaciones. Y le voy a tener acá, van a ver del lado derecho de la pantalla, esto es una información que viene de un análisis de Deloitte, que es una de las grandes empresas que maneja temas de innovación en el mundo, incluso a nivel tecnológico. Pero ellos colocan el approach o la aproximación de innovación de acuerdo a lo que uno busca. Si uno busca una co-creación, una adquisición, o hacer un corporate venture capital, o generar una aceleradora, una incubadora, hay distintos esquemas. Y del lado derecho, todo lo que se debería estar haciendo. Fíjense en un punto importante que tiene que ver con el costo y el tiempo. Si nosotros vemos el tiempo, vemos que hay muchos que están enfocados en menos favorable en la mitad, o incluso en todo el circulito se encuentra en blanco, es decir, que es menos favorable para este momento. Y si lo vemos en costo también. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tratamos en momentos de alta incertidumbre como el COVID, de tratar de hacerlo bajo el esquema tradicional, probablemente vayamos a perder mucho tiempo y nuevamente, como decía al principio, la agilidad y la cultura de agilidad es fundamental en estos momentos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Simplemente es pensar como una startup. Y va a sonar súper loco lo que les estoy diciendo, probablemente hayan algunos que vayan a estar diciendo, bueno, pero ahora ¿cómo voy a pensar como una startup si yo soy una empresa tradicional? Oye, sí se puede y ya vamos a ver algunas maneras de cómo hacerlo. Para poder innovar en entornos o escenarios de alta incertidumbre, debemos pensar como una startup. ¿Por qué? Por dos cosas fundamentales. Apple, Nespresso, Airbnb, Starbucks, Amazon, Uber, Zara, todas estas empresas que ven aquí, que son internacionales y las coloqué por lo globales que son, tienen dos cosas en común. Uno, el riesgo, y el segundo, la agilidad. Lo que tiene que ver con el riesgo es que evalúan los riesgos y tienden a apostar en entornos complejos. Es decir, son las típicas empresas que surgen cuando el momento está más complicado o cuando la situación económica está más complicada o cuando el escenario o el contexto te dice, wow, no sabemos si esto va a funcionar. Y es como aquellas que piensan, o aquellas personas que invierten en mercado de capitales, hay por supuesto los conservadores y los arriesgados. ¿Dónde quieres estar tú? Y el tema es que ahora necesitamos pensar, evidentemente analizando nuestros costos, nuestros protocolos, cada empresa tiene una realidad distinta, pero necesitamos entender que tenemos que apostarle al riesgo. ¿Y qué quiere decir apostarle al riesgo? Una empresa que piensa como una startup, una gran empresa o una pequeña o cualquiera, pero que es una empresa tradicional que piensa como una startup, entiende que los procesos de innovación son ensayo y error y que voy a arriesgar y probablemente pierda, sí, pero no por eso me tengo que frizar, no por eso tengo que paralizarme. Tengo que probar ensayo, error, hasta que al final ese prototipo o ese resultado es el que tú esperabas. Y lo otro es que las startups se mueven muy, muy, muy rápido, porque están conscientes de la competencia del mercado. Hay una gráfica que no logré bajarla porque no la iban a ver, pero es una gráfica súper interesante que habla de las empresas que han surgido como Corporate Venture Capital en el último año. Y hay tantos punticos que, como les digo, es imposible ver si no lo ves en Zoom, porque hay demasiada competencia en este asunto. Entonces, realmente son dos cosas claves. Y César dice allí, me gusta que lo dice, en incertidumbre es clave la agilidad, la capacidad de adaptación y la toma de decisiones. Esa es fundamental y gracias César por comentarlo,
porque la toma de decisiones es donde normalmente las empresas se tardan más. Y se tardan más como es normal, porque tienen riesgos económicos o porque tienen miedo o presión por saber si va a funcionar o no. Y la clave de todo esto es que esa toma de decisiones tiene que estar basada en una cultura de innovación ágil, adaptada al riesgo y que entienda que va a haber ensayo-error, que no todo lo que hagamos va a funcionar, que van a haber muchas cosas que no van a funcionar, pero que si no nos lanzamos al agua, no vamos a podernos salir victoriosos de esta. Porque si no innovamos nosotros, va a venir otro y lo va a hacer por nosotros. Para ello, hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta? Evidentemente, uno, tener cultura abierta. Y por allí lo decía, creo que fue Dora, y si no fue Dora, fue alguna de las personas que comentaba, y es que la cultura abierta es importantísima. El que la gente no tenga miedo por levantar la mano y decir, mira, yo tengo esta idea, no sé si es buena o mala, pero yo quisiera que la observáramos, que la analizáramos, que la viéramos. ¿Por qué? Nuevamente, una innovación no empieza por una buena idea, empieza por la observación. Lo otro es que cada persona es un sensor. Imaginémonos que cada persona está ahorita en sus casas o digamos en el espacio donde se encuentre y está todo el tiempo recibiendo información y captando. Imaginémonos un embudo donde tú empiezas a lanzar información y la vas filtrando, la vas filtrando, la vas filtrando. Este proceso del embudo es la observación. Es ese sensor de todos tus colaboradores, de la gente externa, de todo aquello que tú dispongas para poder llevar a cabo tu proceso de innovación, que después de esta observación se convierte en un embudo, pasa por un filtro y evidentemente coloca ahí sí unas ideas o prototipos a tomar en cuenta. Lo otro tiene que ver con el involucramiento de los colaboradores. Aquí es fundamental y en toda cultura de innovación, y la verdad es que es algo que debería darse en todos los aspectos y en todos los espacios. En la firma, por ejemplo, somos súper abiertos a las ideas, a que la gente pueda expresar sus informaciones. No todas, como digo, son buenas. Hay algunas cosas que se dan, otras que no, porque como todo es ensayo y error. Pero esa posibilidad de que los colaboradores puedan involucrarse dentro de los procesos, que no sea un área de uno, un área de dos, no, es un área de muchos, porque acá todos podemos observar y todos tenemos distintas percepciones que tienen que formar parte de esto. Tiene que ser bidireccional, y cuando hablamos de bidireccional está atado a entender que la innovación va a venir de observaciones externas e internas, no solo de adentro o no solo de afuera. Uno de los errores principales que se hacían en el pasado era no tener al cliente como centro de todo. Y nosotros era, digamos, como si tomaras decisiones de lo que tú como empresa piensas que al otro le parece o que le gusta, y no es correcto. Necesitas observar, escuchar, entender qué es lo que afuera te están diciendo y lo que adentro también te están diciendo. Porque al final tu propia gente también es usuario de tu propio producto o de tu propio servicio. Tener divergencia y tener convergencia para poder realmente conectar todo lo que estamos llevando a cabo y vamos a necesitar en estos procesos. ¿Cuáles son las recomendaciones que se deben tomar en cuenta? Y son unas, digamos, tips importantes que pueden sonar como muy amplios, pero son fundamentales como un ABC que necesitamos para poder lograr. En términos de recomendaciones para poder innovar en el marco de una pandemia. Este es el segundo tip. El primer tip es entender la regla del 80-20. Entender que nuestro negocio debe mantenerse en sostenibilidad, pero también debes dedicarle un poco a esa innovación. El segundo es seguir estos 5 pasos. 1, observar. Y aquí va la clave de todo. Recolectar data. No podemos pensar que nosotros vamos a tener la información de lo que la gente está buscando, de las expectativas de los consumidores. El levantamiento de data es crucial en estos momentos. Y el levantamiento de data, sin duda, es importantísimo para poder recabar todo lo que buscamos. Lo segundo tiene que ver con experimentar. Hay una palabra muy típica de innovación que se llama pivotar, pero básicamente es observas y que ya concretas y conviertes en ideas, esas ideas las tienes que poner en práctica. Por ejemplo, si a mí se me ocurrió una idea de un producto, yo tengo que probarlo en alguien que pueda ser muy cercano a mí, que me genere alguna cercanía o que yo sepa que puedo probarlo allí. Y así con los distintos temas. Es como cuando haces un producto alimenticio, pues tienes que testearlo antes, pasa exactamente igual aquí. Lo tercero es interrumpir el pensamiento tradicional, salirme de mi cajón, salirme por completo de ese proceso tradicional, entendiendo que estamos en un modelo que debe ser híbrido porque debe mezclar
innovación incremental e innovación radical en uno solo, pensando como una startup. Lo cuarto es generar alianzas y nuevas maneras de operar. Uno de los temas importantísimos en esta pandemia, y es uno de los tips más relevantes que les puedo compartir, es que en innovación es poco probable que una sola empresa pueda lograr todo. De hecho, muchas de las grandes empresas que han innovado en el mundo se han aliado con startups. Son grandes creadoras e incubadoras o aceleradoras de búsqueda de startups. Y por ahí había alguien que trabaja en inversiones y que estoy seguro que le puede hacer mucho sentido esto, porque necesitamos generar alianzas con el que ya lo sabe, con el que ya lo hace, incorporarlos dentro de tu modelo de negocio para poder formar ese modelo híbrido que puedes lograr o que quieres lograr básicamente en lo que vas a hacer. Y por último, actuar. Esa regla del 80-20, porque de nada te sirve observar, hacer todo el esfuerzo, colocar a gente a observar, a entender las tendencias, a ver qué está pasando, pivotar, interrumpir, generar, si no vas a actuar. Si todo eso se va a quedar no es que no tenemos tiempo, porque tenemos que hacer evidentemente a foco en lo que tiene que ver con sostenibilidad, vamos a perder el otro tema que también es muy relevante. Aquí hay algunos ejemplos que les quise traer de innovación en la actualidad. Hay muchísimos, ni se imaginan cuántos hay. De hecho, los invito a que entren en esta página que se llama COVID Innovations. Ustedes lo ponen en Google, COVID Innovations, y les sale directo. Incluso ustedes pueden postular innovaciones allí. Hay más de 700 innovaciones o proyectos innovadores que se han hecho. Y hay de lo más variado. Los puedes incluso buscar por sector, si lo quieres salud, si quieres en términos de empresas o si quieres en automotriz. La verdad está súper bien organizado. Y aquí te permite ver, uno, procesos de innovación, de observación en lo que tiene que ver con eso de trend watching, que es básicamente ese observador de lo que está pasando, y en la búsqueda del propósito. Entonces, los invito a que se metan si les interesa este tema, porque la verdad van a conseguir información súper buena y valiosa. ¿Qué cosas se han hecho a nivel mundial? A nivel mundial, por ejemplo, hay una app argentina que se creó para aplanar la curva. Como ven allí, por ejemplo, CodeTrack, como se llama, y ahí está codetrack.social, se pueden meter y lo pueden ver más a detalle. Es básicamente una app que cruza información del GPS del teléfono con la de otras personas que hayan sido contagiadas, previa corroboración y certificación de entes gubernamentales. No es invasiva, como otros casos que se han visto en China, sino esto lo puedes externar tú personalmente. Luego, por ejemplo, hay otro que se llama Dr. Spot, donde que estás en Boston y abajo está el naming, bostondynamics.com. Si uno se enferma de coronavirus en Boston, es probable que en lugar de ser atendido por un médico, seas recibido por un robot que se llama Spot. Y esto es como la medicina tradicional fue más allá. No es solo telemedicina, es que me fui mucho más allá, donde no hay contacto humano. Luego hay otro como en empresas de aviación en Londres que han contratado a empresas que les puedan ayudar con cómo van a aislar a las personas en cuanto se vayan a colocar, digamos, la apertura de los viajes. Y de hecho, si lo ven allí, pueden inclusive ver como algunas ventanitas que separan un asiento de otro. Casos muy chéveres en Dominicana, telemedicina con seguro universal, mascarillas ecológicas con una cantidad de personas que lo está haciendo el sector textil. El Demo Day, por ejemplo, que empresarios como Georgie Nader lanzaron para poder invitar inversionistas dentro de plataformas actuales para poder invertir en ellos con proyectos de emprendimiento o temas de delivery con propósito que se han venido pues dando. Ahora, un poco cerrando ya esta parte y ya para ir finalizando con la parte final para que podamos abrir algunas preguntas y podamos tener cualquier dato curioso o cualquier información que queramos compartir, es de quién depende la innovación. Y esto es muy, muy, muy chévere. Yo soy venezolana, por eso me van a escuchar la palabra chévere bastante, pero es muy chévere. ¿Por qué? Porque tú puedes tener ideas fantásticas, te pueden contar la innovación, pero si no hay alguien que centralice esto dentro de la empresa, no va a funcionar. E incluso hay que tomar en cuenta que tiene que estar centralizado y que tiene que contar con aprobación de las altas cabezas. Si no cuentas con aprobación de las altas cabezas, esto para abajo no va a funcionar. Va a volverse para arriba y no va a poder permear como uno busca. ¿Cuál es el papel del alto liderazgo de la empresa en situaciones como esta, de innovación y de innovación particularmente de alta incertidumbre? Uno, tienen que sentar visión y retos, tienen que ser parte del ADN de la empresa. Los líderes de la empresa, bien sea el CEO o el director general,
la junta directiva, las altas cabezas, tienen que retar continuamente a sus colaboradores a pensar más allá, a que tengan esto dentro de su ADN. Y nuevamente, no es a crear ideas o que vayan a un espacio a crear buenas ideas, no, es a observar, a que estén todo el tiempo viendo su entorno. Así como, por ejemplo, los que somos comunicadores sociales como yo de profesión, que estamos todo el tiempo, y estoy seguro que muchos de ustedes viendo noticias para poderte nutrir, evidentemente también tienes que hacerlo desde el punto de vista de... No, tengo que observar qué pasa en mi entorno, en mi sector, en mi competencia, en personas claves que hablan sobre estos temas, etc. Lo segundo tiene que ver con contar con data, que ya lo habíamos hablado. ¿Por qué? No a los productos zombies. ¿Qué quiere decir esto? No podemos sacar productos y servicios que nadie va a tocar, o que nadie va a funcionar, o que nadie va a usar, porque no fueron basados en data y en expectativas reales de las personas. 3. Pasar de liderar el cómo a liderar el qué. Las empresas tienen que, desde su alto liderazgo, entender que en estos momentos de alta incertidumbre, como la agilidad es muy requerida y es muy necesaria, no podemos pensar siempre en lo tradicional. Tenemos que pasarnos a lo prioritario, a qué es lo más importante que tenemos que hacer ahorita. Por ejemplo, yo tengo mi negocio, está funcionando bien, pero necesito avanzar para crecer. Ese qué, tengo que identificarlo y tengo que ir hacia allá, abrirme mi camino. Y elegir grandes apuestas. Como les decía, entender que el ensayo y error es parte del proceso. No podemos pretender que esto va a funcionar solo y que va a funcionar todo lo que hagamos. Esa observación de ese gran embudo que les hablaba y que se va filtrando en un tubito, no se imaginan la cantidad de cosas que pueden pasar por allí, pero si no las filtramos y si no logramos ese ensayo y error, podemos estar perdiendo un gran espacio. Fases del proceso innovador. Debemos inspirar, debemos aprender y crecer. Debemos inspirar para ser un motor de innovación, para que todos estos altos líderes sean los que muevan la fibra de su gente para innovar. En estos momentos es súper complejo. ¿Y por qué es súper complejo? Oye, no todo el mundo tiene la misma realidad, hay personas que no tienen el tiempo que tenían antes, hay personas que incluso no tienen los recursos que tenían antes, o que incluso se sienten tan, digamos, agobiadas con lo que está pasando, que la verdad es que la creatividad se puede ver mermada. De hecho, una persona que hizo una pregunta y que la... y Celeste, te le agradezco la pregunta, que es cómo motivar a que las personas innoven en estos momentos, donde la incertidumbre y la ansiedad o el agobio es alto. Y eso lo vamos a ver ahorita al final de las respuestas, pero tienes que tener motor de innovación, tiene que venir de las altas cabezas a ese interés y esa motivación porque los otros hagan, porque los otros vean, porque los otros observen. Siempre vas a tener a un grupo de personas que se van a estar súper motivadas y lo van a hacer y otros que no tanto. Pero tiene que haber un continuo motivador y driving para que esto se dé. Lo segundo, que es el tema de aprender, es eso que les comentaba y que la persona que hablaba sobre el brainstorming, es evitar el group thinking. Cuando tú haces un brainstorming, que no está atado a un método o que no está atado a una estructura concreta, haces que los más sean los que se comen el show, vamos a decirlo así. Y los que no lo son tanto, queden como más relegados. Y eso es fundamental, que en este proceso no se puede dar, porque en este proceso todos deben participar. Y lo tercero es que debes crecer colaborativamente, que este alto liderazgo de la empresa tiene que entender que todos sus colaboradores tienen que participar dentro de esto. Si bien aquí arriba se están gestando algunas cosas importantes, esto debe permear una vez que ya esté participar de todo el proceso completo. Algunas competencias que las empresas deberían tomar en cuenta, y esto tiene dos salidas importantes ahorita. Unas competencias de tu propio equipo actual y otro para aquellos que trabajen en recursos humanos. Si hay alguien que trabaja en recursos humanos que esté en este grupo hoy, y si no se lo pueden comentar, es que parte de las nuevas habilidades que se van a requerir en el futuro es mentes innovadoras. Entonces, parte de ese requerimiento que se va a pedir en recursos humanos, que es tener dentro de tu equipo mentes innovadoras, va a ser casi como un check cuando tú entrevistes a personas ahora. Entonces, ¿qué competencias deben tener personas que sean innovadoras o que sean proclives a la innovación? Que, por cierto, está bien que no necesariamente se habla de que todo el mundo tiene que ser innovador, porque no todo el mundo tiene que ser.
Uno, pensamiento integrador. Tienes que entender que ves una cantidad de cosas cuando observas y las integras en algo. Dos, tener mentalidad innovadora, es decir, abierto, ágil. Tres, análisis de decisiones. No puedes tomar decisiones a la ligera. Cuatro, ser abierto al cambio. Y aquí es una de las más complicadas porque no todo el mundo tiene, digamos, no todo el mundo es proclive al cambio. Quinto, también tener lo que tiene que ver con autogestión, tener sexto, tener capacidad de negociación e influencia. Séptimo, tener capacidad de comunicación, porque de hecho, las personas que trabajan en innovación dentro de las empresas, tengan el título que tengan, es súper importante que tengan una muy buena comunicación, porque si no saben comunicar lo que quieren, lo que buscan, el método que están usando, no van a lograr su objetivo, porque esto es un proceso de negociación, de enamoramiento, de buscar. Y gestión de equipos, porque no vamos a trabajar de manera individual, hay que trabajar de manera grupal. Esta es una pregunta que les hago y que me gustaría que pensaran, y lo podemos conversar ahorita en los últimos minutos, que es, ¿cómo inspira tu organización a innovar? Piensen esto muy bien y no tienen que tener una respuesta ahorita. Piénsenlo, analícenlo y lo pueden validar y me pueden escribir y yo los ayudo sin ningún problema, pero ¿cómo inspira tu organización a innovar? Esta es una pregunta clave en estos momentos, porque las organizaciones tienen que inspirar a la innovación, tienen que inspirar a que esa agilidad se dé, a que seamos proclives a innovar, a crear, a poder ir más allá. Para que cada vez más y cada vez más reinventado, o aquellas empresas que se están reinventando, o aquellas que no lo han hecho, pero que quizás esto les puede dar un impulso para que lo hagan, van a tener mucha más inclinación a tener sostenibilidad de su negocio, porque van a tener más apertura a nuevas áreas, a nuevos productos, a nuevos servicios, o a adaptar lo que ya tú haces expectativas, a esas expectativas de tus clientes, de tus consumidores e incluso de tus colaboradores. Tres. ¿Podrías Sí. repetir eso último? Porque se frizó por un largo tiempo y veo que Ana Sierra comenta que también se frizó en la parte donde hablaba sobre evitar el group thinking. Perfecto. Sí. No se preocupen. Ana, ya te voy a contar lo del group thinking porque además tengo un ejemplo chévere para eso. Sobre este tema particular, que es para qué sirve todo esto, hay 4 grandes temas. Uno es la sostenibilidad del negocio. Cuando innovamos, podemos influir positivamente en la sostenibilidad del negocio. Y esta sostenibilidad del negocio va desde aquellos que se han reinventado, aquellos que se están reinventando o aquellos que se van a reinventar. Y ojalá esto les dé un impulso. Lo segundo es la adaptación de las expectativas de esos clientes, de esos consumidores, de tus colaboradores, de todo el que está esperando por una respuesta de las empresas distinta a la que antes se tenía. Que no quiere decir, por cierto, que vamos a cambiar por completo ahora lo que hacemos. No, cada empresa tiene su realidad y su modelo de negocio. Es cómo vamos a enfocarnos en atender las necesidades del otro. 3, una organización ambidiestra, porque vas a necesitar trabajar con la derecha y con la izquierda. Vas a necesitar trabajar en este 80 de atención de tu digamos, negocio y en este 20 de la invención. Y lo último es la adecuación a esa nueva normalidad, que es un concepto del cual tanto se ha hablado. Y esa adecuación de la nueva normalidad es básicamente lo que va a dar apertura a innovación en entornos de alta incertidumbre. Es básicamente un proceso que, si bien tiene algo de complejidad, tiene complejidad en términos, pero no tiene complejidad en lo que podemos llevar a nuestras empresas. Tenemos que tener la capacidad de poder como profesionales, como empresarios, como emprendedores, como líderes de este proceso, llevar y elevar a quien tengamos que elevar o hacerlo nosotros mismos si somos quienes estamos frente a las empresas para poder entender y hacer que todo tu personal, que todos tus colaboradores participen en procesos de este tipo, porque al final van a ayudar a tu negocio y van a ayudar a que esto sea mucho más sostenible en el tiempo. Y hasta acá, que sé que quedan poquitos minutos, pero abro entonces a preguntas y respuestas, que sé que hay algunas por acá. Había una de Ana. No sé si, Cari, me puedes ayudar con las preguntas y las vamos respondiendo. Así es, tenemos aquí varias preguntas y comentarios. Comenzamos con Daniela Rubio. Daniela comenta que los equipos multifuncionales son una extraordinaria práctica para eso que comentas de los colaboradores. Entiendo que lo mencionó en la parte donde hablaba sobre el manejo de la innovación con los grupos de trabajo.
Sí, ese tema me encanta. De hecho, una de las cosas más importantes dentro de una empresa, y yo por ejemplo, yo dirijo a todo el equipo de Dominicana de Pisolante, y una de las cosas que me aseguro cuando las personas van a ingresar digamos, a nuestro equipo, es que sean distintas. Si tú piensas que todo tu equipo tiene que tener o sea, iguales habilidades, herramientas, etcétera, vas a tener a una empresa poco innovadora, porque al final vas a tener una empresa que está enfocada en un mismo core. Pero si tú tienes un economista, tú tienes una persona que es abogado, tú tienes una persona que viene de un gremio, tú tienes a otro que es experto en medios, estás logrando esa multidisciplinariedad que al final es lo que te permite lograr e impulsar estas innovaciones de mejor manera. Súper. César España pregunta que hasta dónde es conveniente la simulación de escenarios con inteligencia artificial y Big Data. Él comenta que hay empresas que son realmente grandes y en situaciones muy complejas. Sí, bueno, ya esos son digamos, dos de las grandes tecnologías. Hay muchísimas tecnologías de innovación, pero la inteligencia artificial y la Big Data son de las más importantes sin duda en este sentido y en estos o medianas empresas no, sino se recomiendan más bien espacios de software como inteligencia colaborativa, donde pueden haber pruebas a través de una observación, pero que sea más humana que tecnológica o automatizada. Víctor Julián nos pregunta que dónde uno puede hacer startups en República Dominicana. Mira, nosotros tenemos un gran amigo y aliado que se llama Jordi Nader, con gusto te puedo poner en contacto con él, porque es una persona que realmente trabaja muchísimo estos temas de emprendimiento y es quien estuvo a cargo del Demo Day que les comentaba en la presentación y que estoy seguro que te puede ayudar muchísimo con este tema. Si quieres me puedes escribir por Instagram o por correo y con gusto te pongo en contacto. Derek Muñoz nos comenta que hacerlo en cierto modo, dueños de la empresa, en los ensayos no se pierde, se aprende. Así es, ensayo y error. Totalmente. De hecho, uno aprende de absolutamente todo y eso es parte de la clave de ese ensayo y error. Cuando uno, y lo digo yo y lo digo incluso yo, que yo era una persona súper más estricta y más de, no, si es una buena idea, tiene que calar y no necesariamente es así. Uno se va dando cuenta en el tiempo que hay ideas que son muy buenas y hay ideas que no son tan buenas realmente. Y en ese ensayo y error y el poder repetir una y otra vez y darle hasta que logras madurar esa idea y logras hacerla realmente potente, es donde vas a aprender más y donde realmente puedes hacer que esa idea sea algo valioso para después y para que se pueda concretar en algo. Perfecto. Miguel Square pregunta que si tienes algún consejo para innovar en una empresa extremadamente tradicional en la que la innovación no es parte de la cultura empresarial. Sí, las empresas tradicionales evidentemente son las que menos innovan y las más conservadoras. Según Gartner, que es una gran empresa que trabaja temas de innovación pero a niveles tecnológicos bien elevados, estas empresas van a tender a morir. De hecho, se les da en estos momentos un tiempo de vida de unos 15 a 20 años más, si no se reinventan en estos momentos. El tema es que esas empresas tienen que seguir teniendo su tradicionalidad, lo conservadores que son, porque no podemos pensar que van a cambiar por completo, pero tienen que incorporar en el ADN la cultura de innovación. Si no la incorporan, va a ser muy difícil que puedan estar sosteniéndose en el tiempo según expertos en la materia. Aquí tenemos el comentario de Ana Sierra cuando se cortó el audio, cuando estabas tratando el tema del group thinking. Ella dice que no entendió bien esa parte. Sí, Ana, te cuento. Este es un tema súper importante. No sé si les ha pasado, a mí me pasa, que a veces uno lo invitan a sesiones de brainstorming, entonces primero uno no tiene mucha claridad de para qué es que te están invitando, pero te invitan, vamos a hacer brainstorming sobre esto. Si es algo muy sencillo, pues cala perfecto, pero si es algo realmente trascendente, pues realmente tienen que tener un método detrás. Y es que si tú haces brainstormings en grupos, estos grupos siempre se van a componer como cualquier grupo o equipo de un trabajo, donde tienes a las estrellas que les encanta hablar, conocer, brillar y están todo el tiempo, digamos, tratando de colocar información. Tienes a los que son más tímidos y tienes a los que dicen, sabes que yo ni me voy a meter en esto porque al final ya habló mucho y yo mejor ni me meto. Entonces, ese group thinking no permite que las ideas fluyan realmente en los brainstorming, si no están atadas a un método real. De hecho, hay
me pueden escribir también, con gusto se los puedo compartir. Hay como unas reglas, creo que son 6 o 7 de un buen brainstorming, pero va a depender mucho. Si es, como digo, si es para una idea sencilla, esas ideas pueden servir o esos pasos pueden servir. Si es ahora un producto nuevo, un servicio nuevo, un cambio de modelo de negocio, ya tiene que estar atado a un método específico. Nosotros, por ejemplo, en Pisolante lo hacemos y ayudamos a nuestros clientes a poder pasar de esa sesión típica de brainstorming a hacerlo a través de un método real de innovación que te permita lograr tu objetivo final. Aquí tenemos un comentario muy interesante de Patricia Cuevas. Ella dice que la inteligencia colectiva con el uso de storytelling y IH es una muy buena herramienta para integrar el conocimiento de múltiples profesionales de equipos multitask. Dice que es el equipo del que nos estás hablando, Ana. Totalmente, estoy de acuerdo. ¿Cómo estás, Patricia? Encantada de tenerte por acá. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Patricia, porque de hecho todo lo que se llama inteligencia colectiva o ahora inteligencia colaborativa es lo que está, vamos a decirlo en un término muy millennial, de moda. O sea, es lo que está trending. Si tú como empresa quieres lograr un objetivo final, tienes que tener inteligencia colaborativa, que es donde básicamente unificas a personas de fuera con personas de adentro y unes estas, digamos, mentes para convertir en una cultura distinta. Y eso se logra a través de métodos y metodologías muy centradas y a través de procesos que hay que dirigir, pero donde logras unos resultados fabulosos. Aquí tenemos a Milbert Lazo, ella te está felicitando por la excelente presentación. Dice que eres un orgullo venezolano. Gracias, Tenemos Milbert, otra pregunta de parte de Ramfis Reyes. Ramfis pregunta que qué tipo de data hay que recabar y si se necesitaría un científico de datos para recabar dicha data e interpretarla. Muy buena pregunta, Ramfi. La data es clave. Por ejemplo, si tú te mueves, vamos a poner un sector. Si tú te mueves en el sector automotriz, tú vas a necesitar entender qué es lo que busca tu consumidor ahorita. Si, por ejemplo, se atrevería a ir ahorita a un concesionario a reparar un carro o a buscar una nueva pieza, si le interesaría alguna promoción, si le interesaría que tú cambies, por ejemplo, los métodos de pago o financiamiento. Por ejemplo, el sector automotriz es uno de los que más se ha hablado que tiene impacto, al igual que el turismo, y que de hecho son sectores prioritarios tanto en República Dominicana como en toda Latinoamérica y en el mundo, pero donde el transporte público, digamos, no es el más eficiente, entonces la gente migra más a lo que es el transporte, digamos, vehículo propio. Y en ese sentido, no recuerdo el nombre de la persona, pero uno de los comentarios que hacía era que el sector automotriz se tiene que reinventar por completo, porque ya las personas no tienen capacidad de pago para comprar un vehículo como antes. Y si tienen esa capacidad de pago, la van a utilizar en otra cosa, en invertirlo en algo que no se deprecie en el tiempo, porque al final un vehículo hoy te cuesta algo y en unos años te cuesta otra cosa. Entonces es como incluso empezar estas empresas del sector automotriz a entender qué data se está recabando. Y por ejemplo, data que se recaba aquí, que tiene que ver con científica de datos, tal cual como lo comentas, es entender que las propias empresas del sector automotriz van a impulsar temas como el car sharing, que es que ellos presten o, ¿cómo se llama? Ay, la palabra se me fue. Bueno, renten vehículos para que otras empresas puedan hacer car sharing. Y eso es algo que van a tener que empezar a pensar y a reinventarse en sectores como estos. De hecho, ese es uno de los sectores donde más fuerza se está viendo la reinvención ahorita. Bueno, ahora mismo no tenemos más preguntas, varios agradecimientos. Ana, no sé si te gustaría agregar un comentario más. Sí, mira, primero muchísimas gracias. Disculpen que hubo algunos momentos de... Estoy totalmente a la orden, lo que necesiten a través de Chess, cualquier pregunta que tengan. Acá también tienen mi correo electrónico, es acardenas@pisolante.com. Y por redes sociales me pueden buscar en LinkedIn o en Instagram, como ven allí, en Instagram Ana Cárdenas López o LinkedIn Ana Karina Cárdenas López, y puedo ayudarlos en lo que necesiten. Mi mensaje final es, uno, de verdad, atrévanse a salirse de sus cajones. Sé que no es fácil, se los dice una mamá de 2 niños chiquitos que el tiempo realmente no me sobra, pero que estos temas son los que realmente nos pueden tener motivados y realmente nos pueden hacer impulsar un cambio en los negocios donde estamos o en los emprendimientos que cada una de las personas tenga. Lo segundo es que traten de impulsar y de siempre tratar de ayudarse y ayudar a sus directivos, a las empresas donde se encuentran los liderazgos, a entender que estos procesos se tienen que tomar en cuenta,
que si bien hay una necesidad imperativa de poder sostener el negocio, tiene que haber también una parte de una gente que se ocupe de esto, porque hay personas que son muy buenas trabajando en ese sostenimiento del negocio, pero también tienen que haber personas muy buenas tratando de buscar qué cosas nuevas o distintas podemos hacer, que nuevamente es ensayo y error, porque capaz haces miles de invenciones y te das cuenta que tienes que volver a lo original, pero piensen, dense ese momento, lean muchísimo, busquen información. Yo en mis redes sociales trato de compartir con el tiempo que tengo información, pero siéntanse en total libertad de escribirme y les puedo recomendar libros incluso o material que puede ser de mucho valor, pero de verdad atrévanse a innovar en entornos de alta incertidumbre porque estos son los momentos que históricamente están comprobados que salen las mejores invenciones. Así que de mi parte, muchísimas gracias a Karina, de Chess por esta oportunidad y a cada uno de ustedes por además haberse mantenido durante todo este tiempo atentos y por todos sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Ana, por habernos acompañado en esta entrega de Coming Together. Realmente tus consejos han sido de gran utilidad y creo que para nosotros los 40 y algo de personas que estuvimos presentes durante toda la presentación será de gran provecho. A ustedes, gracias por acompañarnos. Les invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales, @chessspace, y ahí estaremos publicando las próximas entregas de esta serie Coming Together. La grabación de este webinar podrán encontrarlo en nuestro canal de YouTube, Chess Space. Ahí le compartimos el link. A cualquiera de ustedes que les surja otra pregunta, pueden escribirle a Ana su correo electrónico que está aquí en la pantalla. Muchísimas gracias y tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias. Bye bye, feliz día. Feliz noche, perdón.